¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo capitulazo de Historia Escoria. Bueno, chavales, pues hoy la verdad es que traigo un temazo potente, polémico y muy hispano, ¿no? Muy de nuestra cultura. Es un tema con el que llevo tiempo queriendo meterme, pero bueno, la verdad es que no sabía muy bien cómo organizarlo y bueno, pues al final digamos que he optado por una opción que creo que es la mejor y así es como vamos a tratar lo que se conoce en la historiografía hispana y anglosajona sobre todo como la leyenda negra española. El capitulazo podía haberlo hecho de una sola parte, pero la verdad es que investigando al respecto en diferentes manuales me he percatado, ¿no?, de que hay mucho contenido al respecto, mucha opinión, mucha historia, así que lo vamos a dividir en dos partes fundamentales. En una de las primeras partes vamos a analizar cómo influyeron en la leyenda negra en este capítulo, en esta primera parte, Italia y los Países Bajos, y luego haremos una segunda parte en la que analizaremos cómo alimentó, cómo aportó leña al fuego de la leyenda negra otros países muy importantes para esta, como Inglaterra, Francia y América. Antes de lanzar el capitulazo, chavales, lo que siempre os digo, si os mola lo que hago y cómo lo hago, ya sabéis que podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox de apoyar y que estamos activos en Instagram y también estoy ahora subiendo los capítulos a YouTube sin imagen, simplemente pues lo que es el propio podcast. Para aquellos que os mole más la plataforma roja, pues ya sabéis que ahí podéis darle también bien de caña y os podéis suscribir al canal y todo el rollo con el nombre de Historia Escoria igual. Asimismo estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Vamos con ello. Niños, no sabéis lo que contáis, ya no voy a pensar, solo voy a beber para poder disfrutar, me voy a enloquecer, sé que ya he pasado demasiado y no voy a joder. Bueno, pues antes de empezar el capitulazo, como acostumbramos a hacer aquí en Historia Escoria, porque es de deber hacerlo, ¿no?, os voy a comentar un poco aquella bibliografía en la que me he basado fundamentalmente para poder abordar este capitulazo, ¿no? Básicamente me he centrado en dos manuales, uno más clásico y otro un poquito así más moderno y actual, aunque ambos tienen más de 20 años de antigüedad. El más clásico, que pertenece, podríamos decir, al ideólogo, al creador del término de leyenda negra, sería el manual llamado igual, La leyenda negra, de Juderías, data del 1914, y luego digamos este sería el clásico, y después pues me he basado también en otro manual más pequeñito, más moderno, un poco más actualizado a los tiempos, aunque también tiene su tiempo, de 1997, de la editorial Acal, que se llama La leyenda negra de Alvar, un historiador pues que también trata estos temas. Estos serían las dos monografías que me han ayudado pues a recoger información para elaborar este capitulazo. Así que si os mola y queréis informaros un poquito más, son los dos muy recomendados. Bien, ¿cómo hemos organizado el capitulazo? Vamos a ver un apartado de introducción muy breve en el que simplemente vamos a ver qué es eso de la leyenda negra. Bueno, no qué es eso, sino en qué se basa un poco, ¿no? Luego veremos una definición de qué es la leyenda negra dentro de este punto de introducción, obviamente. Y lo más importante del capitulazo vendrá un poco después, y es que veremos cómo algunos países europeos, en este caso, en este primer capítulo, esta primera parte de la leyenda negra, nos vamos a centrar en Italia y los Países Bajos, cómo estos dos países alimentaron el origen y el crecimiento de la leyenda negra. Son ambos muy importantes para la historia española, pues ambos han tenido una relación bélica y de colonialismo incluso, ¿no?, importante con la corona española. Y por tanto, pues hicieron sus pinitos para alimentar el fuego de la leyenda negra, sobre todo en el caso de los Países Bajos, como bien sabréis, ¿no? Luego haremos una segunda parte, un segundo capitulazo, que será el siguiente que saque, que espero sacarlo la semana que viene como tarde. Espero tardar poquito, ya que es una saga, pues que vaya bastante seguidita para que no perdamos el hilo, en el que ya tocaremos otras patas de la leyenda negra importantísimas, como por ejemplo Inglaterra o las Indias, o lo que conocemos actualmente como América, ¿no?, que como os podréis imaginar, pues tienen mucho que decir sobre la leyenda negra española. Por último, después de tratar un poco qué dicen los Países Bajos e Italia sobre España y la leyenda negra en concreto, pues veremos unas conclusiones muy breves también de todo el capítulo, y con esto pues finalizaremos este episodio. Bien, vamos por tanto con la introducción. Los españoles hemos tenido, pues esto creo que nadie lo puede negar, ¿no?,
hemos tenido la idea desde hace muchos siglos de que, bueno, pues prácticamente todo lo que se habla en Europa sobre nosotros, pues era negativo, ¿no? Es una sensación que tenemos hoy en día. Yo creo que por eso también los triunfos deportivos nos motivan tanto, ¿no? Porque es una forma de decirle al mundo, hey, que no somos tan imbéciles como parece que pensáis, ¿no? También, además, la cosmovisión, ¿no? De los propios habitantes europeos sobre nuestra cultura, pues parece que, o al menos de forma un poco, se suele decir, prejuiciosa, pues parece que tienen una visión como minusvalora, ¿no? De nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra política, etcétera, etcétera. Suponemos, además, de forma inconsciente, ¿no? Pues que se nos trata o se nos valora pues como cobardes, lujuriosos, holgazanes, vagos, la siesta, todo eso, ¿no? Torpes, incultos, beaturrones, bueno, pues guitarra, flamenco y toros, ¿no? Básicamente es un poco el prejuicio que parece reinar en Europa durante los últimos siglos sobre los españoles, pero también un poco en la actualidad, ¿no? Es cierto que también, pues hombre, la globalización, el turismo, todo esto que además tanto involucra a España, pues obviamente va rompiendo barreras culturales en este sentido. Pero no deja de ser cierto que los españoles tenemos un rasgo muy común de nosotros, ¿no? Que es ser conscientes de que la percepción exterior sobre nosotros es negativa, ¿no? Y que tiene que ver pues con esto que os comentaba de ser cobardes, lujuriosos, holgazanes, la siesta, el trabajar poco, ¿no? La guitarra, el flamenco, los toros, el vino, bueno. Nada positivo, como podéis ver, bueno, nada positivo en un modelo productivo capitalista, ¿no? En un modelo de ser feliz, pues la verdad es que son rasgos bastante interesantes, ¿no? También hay que saber que, lo que nosotros llamamos los guiris, ¿no? Los extranjeros que vienen a España, pues eligen a España como forma de turismo veraniego, sin duda, ¿no? Es el primer destino en verano, o sea que, bueno, tampoco seremos tan malos. Pero bueno, es cierto que esa, digamos, esa visión está en nuestro inconsciente social, sin ninguna duda, ¿no? Todos lo sentimos. Además, es una forma de pensar que yo siempre he planteado como algo agridulce, ¿no? Porque por un lado es masoquista, es decir, parece que incluso nos gusta autoflagelarnos, ¿no? Y incluso en algunos momentos, cuando estás con amigos y hablar de estos temas, sacas pecho, ¿no? Como, oye, sí, aquí nos tocamos bastante las narices, ¿no? Y parece que es algo incluso a ver quién consigue un trabajo que le dé dinero y que le permita tocarse las narices, ¿no? O sea que ese punto masoquista lo tenemos, pero además también digo que es agridulce, pues esta sería la parte agria, ¿no? Pero también dulce porque nos permite ser complacientes. Es decir, España no es mejor porque no nos dejan crecer, ¿no? Estas ideas, estas cosmovisiones, estos estereotipos, prejuicios que existen internacionalmente sobre España, los españoles y las españolas, pues son barreras, ¿no? Que no permiten a nuestra nación crecer como debería crecer, ¿no? O sea que también tiene ese punto de excusa complaciente de oye, no crecemos porque claro, no nos dejan crecer porque somos tontitos, ¿no? Y muy baguetes y, oye, pues no les interesa que crezcamos, ¿no? También tenemos esa parte conspiranoica, ¿no? Que inconscientemente y en las conversaciones así de bar, que es donde realmente ocurre la realidad, ¿no? Pues es fácilmente apreciable, como aparte de autoflagelarnos de forma masoquista, ¿no? Con eso que comentaba antes, pues también tenemos ese punto dulce, ¿no? De esta leyenda negra que, pues utilizamos como excusa, ¿no? Para evitar hacer lo que hay que hacer, que es, pues, intentar producir más, ¿no? Bueno, o lo que se supone que hay que hacer. Pero, chavales, somos realmente, porque claro, esto que os estoy contando es un poco lo general, ¿no? Pero bueno, si vamos a la realidad, ¿somos nosotros mismos realmente los únicos y exclusivos responsables de nuestra historia? Pues a ver, evidentemente sí, ¿no? Aun siendo cierto que las naciones, bueno, al menos bajo mi punto de vista, han adquirido sus personalidades o nacionalidades por el devenir de su propia historia, esto es innegable, pero también no podemos dejar de aceptar que también se moldean a sí mismos según cómo, a sí mismas estas naciones, según cómo creen que los demás les ven. Esto es algo que es fácilmente extrapolable al día a día, ¿no? Uno es el único responsable de cómo ha acabado sus estudios, de cómo se desempeña su trabajo, pero también es cierto y hay que aceptar que hay chavales que podrían haber acabado mejor sus estudios si no hubiese sido por los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, de algunos profesores, docentes o centros educativos sobre lo malo que es ese niño, lo mal que se porta ese niño, ¿no? A mí me ha pasado en muchas ocasiones, pues, coger una clase, ¿no? Y que antes de coger esa clase como tutor,
pues ya muchos compañeros y compañeras, pues claro, me transmitan, no a mal hacer, si es algo que se hace pues de forma natural, no digo que esté mal hacerlo, pero sí que es cierto que influye mucho y esos compañeros ya te transmiten su información sobre quién es el malote y quién es el bonote. Y ya el malote, cuando tú entras en esa clase y tanto te han hablado de él, vas ya, aunque no quieras, de forma inconsciente, le vas a tratar un poco diferente y quizá eso pues influye, ¿no? En el devenir y en su futuro profesional y académico. Bueno, esto pues yo lo extrapolo un poco a las naciones. Si sobre España se llevan muchos siglos hablando de que son holgazanes, vagos, cobardes, tal, todo esto que decíamos, festivos, ¿no? Que no les interesa el trabajo, solo disfrutar. Hombre, no es culpa de los demás que España no esté donde se supone que deba estar, que no sé dónde debe estar tampoco, la verdad. Pero sí es cierto que, joder, al final de tanto ir el cántaro a la fuente, al final acaba rompiéndose, ¿no? Que se suele decir. Pues al final, si llamas a una persona a matar perros una vez, no pasa nada, pero coño, la llamas 50 veces y al final la mentira se convierte en verdad. Bueno, algo de eso seguramente habrá, ¿no? En el devenir de las naciones, y yo creo que España de esto sí ha sufrido un poco, aunque no podemos excusarnos en esto para decir, oye, no estamos donde estamos, ¿no? Esa parte complaciente de la que hablábamos, no estamos donde deberíamos estar porque las demás naciones nos han hecho bullying, ¿no? Y no podemos crecer. No, no es así. O sea, realmente las naciones son las únicas y exclusivas responsables de su propia historia. Las naciones y sus políticos, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, y sus gentes que permiten ciertas cosas o no las permiten. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿nos han hecho el suficiente bullying las otras naciones como para determinar nuestro presente a peor? ¿Jugamos en desventaja por este motivo realmente? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar resolver en las conclusiones de este capítulo y la segunda parte. Vamos a empezar con los términos. La leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? Bueno, vamos a irnos a una definición académica en ese manual maravilloso de juderías, que como os digo es el primer autor que pone término a este fenómeno, ¿no? De desprestigiar a una nación de forma común e internacional. Y en 1914, en este gran manual, Juderías nos dice lo siguiente. ¿Qué es la leyenda negra? Y él responde de la siguiente manera en su manual. Es el ambiente creado por los relatos fantásticos que acerca de la patria han visto la luz pública en todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y colectividad. La negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España. Y bueno, y sigue diciendo un montón de historias, pero aquí estaría un poco el nexo, ¿no? El núcleo más importante de cómo Juderías, que como os digo es el ideólogo de este concepto, el que pone etiqueta a este fenómeno, bueno, pues así es como él lo plantea en su libro. Así lo definió, por lo tanto, Juderías en 1914. Más recientemente, en otros manuales que he consultado, aparte de estos dos, aunque de forma muy breve, por eso no los incluyo como bibliografía consultada, tenemos otras definiciones también interesantes. Por ejemplo, el gran Charles Gibson, un gran hispanista inglés, anglosajón, que ha trabajado muchísimo sobre la historia de España. Fijaos cómo lo define él. Además, muy interesante que lo defina Gibson, porque el propio Gibson no es español, por lo tanto, su visión sobre la leyenda negra no va a estar tan subjetivada como podría estar la de un español enfadado por esta cuestión, ¿no? La define de la siguiente forma: la tradición acumulada de propaganda e hispanofobia según la cual el imperio español es considerado cruel, intolerante, degenerado, explotador y santurrón por encima de la realidad. Esta teoría es defendida además por una buena parte de la historiografía que afirma que la existencia y difusión deliberada de propaganda pues antiespañola y anticatólica existe y es algo real desde el siglo XVI. Lo digo porque el tema de la leyenda negra además no es algo que esté aceptado por el 100% de la historiografía. No todo el mundo cree que esto existe. Yo sí, lo veo claro, no solo en la historia o en la historiografía, lo veo también hablando con los españoles y las españolas. Veo ese fenómeno de sentirse un poco inferior al resto de Europa, que creo que es algo que parece que está empezando a cambiar, quizá por el acceso a la universidad y otras cosas que tenemos actualmente, ¿no? Por el turismo, por los intercambios culturales y demás, pero que sigue existiendo. Nos seguimos viendo como Spain is different, ¿no? No somos franceses, ¿no? No somos ingleses, no somos alemanes, somos otra cosa. Otra cosa decimos como eufemismo por no decir peor realmente, ¿no? Es un poco lo que nos caracteriza. Creo que es algo que ocurre también entre España y Latinoamérica, curiosamente, no sé. Pero bueno, en ese tema no me voy a meter porque no lo controlo tanto, no lo he investigado al menos. Podríamos verlo, pero de momento no estoy facultado, ¿no? Para hablar de ello. ¿Cuál es el objetivo realmente de la leyenda negra? Bueno,
el objetivo principal es demonizar al Imperio Español, su cultura, sus logros y gentes, con el fin, esto es lo importante, de minimizar su influencia y por lo tanto poder en los asuntos mundiales. Como os podéis imaginar, España ahora no tiene mucha influencia y poder en los asuntos mundiales, pero hubo un tiempo, un par de siglos, en los que España decidía qué ocurría en el mundo, más o menos, a su antojo. No tan hardcore, pero sí que es verdad que en la época del Imperio Español, pues España era el país, era la Estados Unidos de su momento, la Roma de su momento, la Atenas de su momento, la Esparta de su momento, pues ya sabéis a lo que me refiero. En ese momento, obviamente, pues surge este fenómeno de demonizar al Imperio Español. Existe polémica, como os decía, al respecto, aunque, donde yo me incluyo, la mayoría de historiadores o historiografía pues acepta su existencia y sobre todo, lo más importante, su instrumentalización. Hay tres cosas, bajo mi punto de vista y después de esta investigación, que son innegables, le pese a quien le pese. Acusaciones falsas, prejuicios culturales del resto de Europa y el pesimismo español. Los tres términos, conceptos, fenómenos, son innegables. Esto no hay nadie que lo pueda negar. Otra cosa es que a partir de estas tres cosas podamos deducir que hay una leyenda negra deliberada, instrumentalizada, desde hace siglos, que era el único objetivo de reducir la cultura hispana. Bueno, todo esto es más debatible, pero estos tres fenómenos no. Acusaciones falsas. Bueno, evidentemente existen debido a la rivalidad, ignorancia y mala fe, y han hecho afirmaciones pues muy descabelladas y humillantes hacia nuestro país, que además se han demostrado que en muchos casos pues no se ajustaban a la realidad, y en otros sí. No voy a decir tampoco que todo sea mentira porque no es cierto. Los españoles no hemos sido hermanitas de la caridad por el mundo, ni de coña. Prejuicios culturales del resto de Europa. Bueno, entre el pueblo europeo realmente nada informado históricamente, pues se creía todo lo que se escribía en un libro, como ocurría en España hace no tanto. Y pues han prevalecido algunas ideas absurdas sobre lo que es nuestro país, que además, pues como os decía, no se ajustan para nada a la realidad de un país como el español, que es tan variopinto regionalmente, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver un coruñés con un gaditano? Señores, nada. La gente se entiende, imagino que entiende en Europa que España es solo un único país y que tanto los gallegos como los gaditanos acuden a los toros y bailan flamenco, ¿no? Pero nada más lejos de realidad. O sea, yo creo que incluso un hombre gallego celta de la zona de los Ancares o de esas zonas puede tener más que ver con la Bretaña o el sur de Inglaterra que con un gaditano realmente, ¿no? Al menos a nivel cultural, de entender la realidad y la cosmovisión, ¿no? Que siempre mencionamos. Pero, bueno, lo que decía un poco, el pueblo europeo, pues nada informado históricamente, pues cualquier cosa que sale en un libro, pues evidentemente iba para adentro, ¿no? Y además son las personas capacitadas para escribir libros, es decir, los facultativos, académicos y demás, los que van a originar esa leyenda negra. Por lo tanto, es más fácil de creer, ¿no? Pesimismo español. Bueno, esto es cierto, ¿no? Lo vemos actualmente. Entre los españoles ha prevalecido la sensación de pesimismo, masoquismo y de que los europeos, pues, nos han vilipendiado y menospreciado siempre. Esto tampoco se ajusta a la realidad, realmente. Igual que decimos que se han vertido acusaciones falsas muy fuertes sobre actuaciones españolas en Flandes o en Italia, como vamos a ver hoy, también es cierto de lo contrario desde el otro punto de vista. Es decir, entre los españoles ha prevalecido la sensación de pesimismo, una sensación de pesimismo muy fuerte con respecto al resto de Europa, sobre todo relacionado a que siempre nos han menospreciado, insultado, vilipendiado, pero no es cierto. O sea, España durante mucho tiempo ha sido el espejo donde mirarse y de hecho así se han mirado muchas naciones y así han adquirido influencia española, formas de trabajar españolas, formas de entender el mundo españolas, cultura española, bueno, un montón de cosas. O sea, España no puede afirmar esto de forma taxativa porque no se ajusta a la realidad, simplemente. Estas serían las tres cosas para mí que son innegables, independientemente de que se crea la leyenda negra o no. Es innegable que ha habido acusaciones falsas contra España, es innegable que existen prejuicios culturales del resto de Europa contra España y también es innegable que el pesimismo español es exagerado. Tampoco es cierto que España siempre haya estado menospreciada de forma deliberada e instrumentalizada con un fin ahí oculto conspiranoico. No es cierto tampoco. Ha habido épocas donde, hombre, pues España partía el bacalao y es lógico que surgiesen propaganda hispanofóbica, si se me permite la expresión, para tratar de reducir pues, la influencia que España podía tener en muchas empresas internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que España tenía el monopolio de América, donde estaba la riqueza en ese momento. Por lo tanto, era importante desprestigiar a España para que poco a poco, pues, fuese siendo más legítimo quitarle ese monopolio, ¿no? Va muy por ahí la cosa.
Vamos a pasar un poco a Europa. Vamos a hablar más de Italia y de los Países Bajos y de cómo estos pues han influido en la leyenda negra española. Nacimiento de la leyenda negra. Bueno, el término como tal ya hemos comentado que pertenece a Juderías en 1914, pero el fenómeno, la idea es muy anterior. De hecho, en los años iniciales del siglo XVII aproximadamente, fijaos cómo Francisco de Quevedo, uno de los grandes escritores de la historia de España, escribió lo siguiente. Un manifiesto o un ensayo, un artículo, no sé cómo denominarlo, que se llamaba España defendida. Es un artículo muy interesante porque vemos perfectamente cómo ya se está tratando esta problemática, este fenómeno hispanofóbico, ¿no? El propio Quevedo en los años iniciales del siglo XVII. Además, otros autores importantes, intentan entender pues la imagen de España en esos siglos, ¿no? Bueno, intentan, digamos, no entender, sino defender la imagen de España en esos siglos, como por ejemplo el propio Calderón, Saavedra, Fajardo. Bueno, hay un montón de ejemplos donde podéis acudir para ver cómo en el siglo de oro español, en los siglos XVII y XVI, ya hay, igual que hay ya autores extranjeros, sobre todo flamencos, ¿no? Atacando a España, desprestigiando, haciendo mala publicidad de España, bueno, de la monarquía hispánica, porque hablar en ese momento de España es complejo cuanto menos. También hay, ¿no? Pues grandes autores españoles, pues tratando de limpiar la imagen, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, pues la España defendida de Quevedo, artículos de Calderón, Saavedra, Fajardo, bueno, un montón de, digamos, de pruebas, ¿no? Que demuestran que la leyenda negra, aunque sea para mal, existe, o aunque sea para bien, ¿no? En el siglo XVIII, además, en la Enciclopédia Méthodique francesa, se negaba explícitamente que España hubiera aportado nada a la cultura europea. Esto es curiosísimo, ¿no? También otra prueba más de la existencia, ¿no? De ese fenómeno. Aquí todavía no podemos hablar de leyenda negra, pero sí que de un fenómeno desprestigiador de España. Fijaos cómo, os decía, la propia enciclopedia francesa del siglo XVIII niega explícitamente que España haya aportado algo a la cultura europea, lo cual es mentira. Fijaos los siglos XVI, ¿no? XVII, los siglos de oro, Velázquez, Quevedo, Góngora, no sé, hombre, algo habrá aportado a España, digo yo. Pero la realidad es que, como os decía, pues en estos siglos tenemos una de las épocas más brillantes hispánicas culturalmente hablando, que es lo que se conocía como el siglo de oro, por lo tanto, es mentira, pero el hecho de que sea mentira tan descarada es lo que nos hace evidente ver cómo el fenómeno antihispano pues existe ya, mucho antes de que Juderías a principios del 20 lo etiquete como la leyenda negra. Para entender el origen real, debemos trasladarnos realmente al siglo VI y principios del al siglo XVI y principios del XVII. Y es que en ese momento de finales del XVI y principios del XVII, pensad que los padres y abuelos de esa generación pues habían conocido realmente una de las épocas, si no la más brillante de nuestra historia, al menos a nivel de influencia, de poderío, de conquistas, ¿no? Joder, la toma de Granada, el asentamiento en América, la consolidación de la presencia de Aragón en Italia, el rey de España era al mismo tiempo de España y emperador del Sacro Imperio, ¿no? La anexión de Portugal, Flandes, o sea, bueno, en ese momento digamos que la monarquía hispánica pues estaba petándolo, ¿no? Que se dice, era la Estados Unidos del momento. Castilla y en general, bueno, España es un reino en este momento pues admirado y temido por todos, aunque también hay que decir que estos logros no eran extrapolables a España, eran logros de las coronas, porque hablar de España en este momento, como os decía, es complejo. Hay que advertir que España, como os decía, pues en este momento no existe tal y como la conocemos. El idioma, las instituciones, la percepción de los habitantes de la península eran distintos, por ejemplo, en la corona de Castilla que en la de Aragón. De hecho, pues entre ambos territorios se trataban muchas veces como guiris, realmente. Lo que tenían en común a partir de los reyes católicos es pues el mismo rey, los mismos monarcas para toda la península, bueno, un conocimiento del castellano digamos, extendido de forma generalizada y la religión. Pero fuera de eso, que son elementos evidentemente muy importantes, funcionan como estados independientes. Aunque es complejo esto de afirmar 100%, ¿vale? Pero no entendamos España en este momento como un país con un solo estado. Tampoco lo entendamos como dos países. Es complejo, pero es que las cosas bonitas son complejas. Vale, moveros un poco en la mezcla.
¿Es cierto que tienen estados independientes? Sí, porque tienen administración política de forma independiente. Tienes el Consejo de Castilla en Castilla, el Consejo de Aragón en Aragón, que toman sus decisiones para sus territorios, pero también es cierto que a partir de los Reyes Católicos tienes un monarca para todo el territorio también. Y ese monarca actúa para ambos, de forma libre, ¿no? Complejo a analizar. Pero nos sirve para comprender cómo va a afectar la leyenda negra a este territorio. Hay que entender cómo era España para saber cómo esa España de ese momento recibe esta leyenda negra. Tras haber entendido pues el momento de plenitud que vive España en ese momento, se entiende mucho mejor cómo surge un odio por todo lo que representa la península, lo que os decía, América, Flandes, Italia, bueno, todo pues empieza a surgir un lobby anti-español, obviamente. Es fácil de comprender, ¿no? Porque, por ejemplo, ocurre lo mismo hoy en día. No se desprecia realmente en la actualidad a los americanos. Que sí, que todo el mundo podemos tener un amigo americano, hemos estado de viaje y tal, y no sé qué, pero en el fondo de nosotros puede ser el país más insultado realmente, ¿no? Los mexicanos los llaman gringos, nosotros yanquis despectivamente. Siempre los planteamos como gente que come hamburguesas y poco más, ¿no? Que poco inteligentes. Cuando tal es que fíjate qué burros son, es que cómo pueden llevar armas. No, es un poco lo mismo, ¿no? Realmente, ¿por qué se desprecia hoy más a los americanos que al resto de naciones? Bueno, pues porque dominan el mundo. Cuando la dominaba España, pues se despreciaba a España. Eso es exactamente lo mismo que ocurría pues con Castilla o con España, si preferís. Las naciones extranjeras pues simplemente no siempre comprendían bien nuestra peculiaridad regional y por lo tanto vamos a ver cómo sus escritos muchas veces se referían más a España que a Castilla, ¿no? Cuando realmente en la propia España pues todo lo que criticaban tenía más que ver con Castilla, excepto en el caso italiano, que sí que tiene que ver exclusivamente con Aragón, ¿no? Básicamente. En 1588 ocurre un acontecimiento que va a acelerar y reforzar la leyenda negra, o al menos podríamos decir las ganas de acrecentar, de dar de comer a la leyenda negra, y es el revés sufrido por la Armada Invencible. Es importante recordar que hoy en día sabemos que no fue tan desastre esta Armada Invencible, curiosamente, ¿verdad? A pesar de lo que tenemos en el inconsciente bien metido. Y que además el propio nombre fue propuesto por los ingleses a modo de sorna, es decir, no fueron los españoles los que denominaron a la Armada Invencible como Armada Invencible, sino que la pusieron los ingleses y fue también una forma de hacer más burla de lo que ocurrió. En cualquier caso, se va a pasar propagandísticamente hablando del enemigo temido castellano, ¿no? Al enemigo vencible por ese fracaso de la Armada Invencible de Felipe II, ¿no? Y uno de los caminos para conseguirlo es, por supuesto, pues la leyenda negra. La leyenda negra forma parte de esta propaganda. Nuestros antepasados no supieron contrarrestar propagandísticamente hablando este fenómeno, este proceso que, como os digo, se va a acrecentar muchísimo a partir del fracaso de la Armada Invencible o de Felipe II. Vamos a pasar, después de este breve intento de explicación de cómo nace la leyenda negra, vamos a pasar a Italia. Fijaos que Italia no suele ser uno de los países que tenemos más en mente cuando se nos viene a la cabeza el tema de la leyenda negra. Enseguida se nos viene América e Inglaterra, ¿no? Y los Países Bajos. Pero Italia cumple un papel, después de esta investigación que he hecho, para mí fundamental en la leyenda negra, sin ninguna duda. Es cierto que Inglaterra, Países Bajos y América quizá fueron más exagerados con todo lo que... con toda la publicidad negativa que hicieron a través de la leyenda negra, pero ojo Italia, que cumple su papel y lo hace a las mil maravillas. Sverker Arnoldsson, nombre impronunciable, escribió un libro para tratar de demostrar que la leyenda negra nació en Italia durante el Rinascimento, el Renacimiento italiano. Sus opiniones recibieron muchísimas críticas, no porque los primeros escritos anti-españoles surgieran en Italia. La leyenda negra tiene por qué ser italiana. Este fue la primera crítica que se le vino a la cara al pobre Arnoldsson, porque es cierto que los primeros escritos anti-españoles, chicos y chicas, curiosamente, no son de Flandes, no son de Inglaterra, no son de criollos americanos, son italianos. Y es que Italia, en este momento, está invadida, entre comillas, por Aragón, lo cual sugiere coherente el surgimiento de un cierto odio a lo español. Sobre todo teniendo en cuenta que la cultura italiana, pues en este momento está en pleno renacimiento, reviviendo constantemente en todas sus temáticas pictóricas, arquitectónicas y escultóricas, la gloria y cultura, ¿no?, del Imperio Romano. Recordad que el Renacimiento, que algún día, por cierto, haremos un capítulo sobre él, porque a mí me flipa, el Renacimiento, pues es precisamente eso, ¿no? El renacer de la Edad Antigua, de la cultura grecolatina, de lo que hizo grande a la península itálica. Más que leyenda negra, en este caso italiano,
este tema de Arnoldson es percibido como simplemente propaganda antiinvasora, ¿no? Algo que hace cualquier cultura cuando es invadida por una nación extranjera. Es cierto que hay pruebas evidentes, innegables, de que los italianos odiaban y amaban por partes iguales a los reyes y la cultura española asentada en Italia en este momento. Pero ojo, odiaban y amaban. Tenemos ejemplos de ambas cosas. Por lo tanto, es cierto que este escrito de Arnoldson, que plantea que Italia es el creador de la leyenda negra que prácticamente era algo muy extendido en Italia, ahí ya cojea. Porque es cierto que hay ejemplos muy antiguos, los más antiguos de escritos antiespañoles italianos, sobre todo de autores renacentistas, como decía, pero también lo hay en el lado contrario. También hay autores renacentistas italianos hablando maravillas, ¿no?, de los reyes españoles y de la cultura española. Además, es muy importante comprender que en Italia, en este momento digamos, rememoramiento del Imperio Romano, va a surgir un afán nacionalista, ¿no?, con el objetivo de diferenciarse del resto de naciones europeas a las que consideraban bárbaras, al mismo modo que lo hacían los romanos con el resto de naciones que no eran romanas, ¿no?, o que no habían sido romanizadas. Por ello, van a utilizar a España, en concreto a Aragón y su invasión, como, digamos, como se suele decir, como chivo expiatorio de su fracaso proyecto nacionalizador. Porque Italia, a pesar de ese afán que va a surgir en el Renacimiento de autocrearse como una nación diferenciada, heredera de Roma, ¿no?, del resto de Europa, que son bárbaros y que no son realmente romanos y no hablan el latín como se debe y demás, bueno, va a ser un fracaso y va a acabar en nada. Y como bien sabemos, Italia hasta 300 años después no va a conseguir ser una nación independiente, ¿no? Pero bueno, en este momento hay un pequeño intento, ¿no? ¿Cuáles son los motivos, por lo tanto, generales, ¿no?, del surgimiento de la hispanofobia en Italia? Bueno, evidentemente la intervención de la Armada aragonesa en Italia, la irrupción de mercaderes y piratas catalanes en aguas del Mediterráneo Oriental, que tradicionalmente habían sido de dominio económico italiano, la mezcla racial hispana con árabes y judíos. Pensad que los españoles son de todos los europeos, sin duda, junto quizá con los griegos e italianos, pero más que ellos, sin duda, que presentaban de forma tan clara esa mezcla racial con los árabes y los judíos. La bajísima formación cultural de los aragoneses y catalanes en comparación con los grupos adinerados italianos. Esto va a generar mucha burla, ¿no? Y también otra causa importante son las imparables ansias guerreras hispanas que les van a llevar a realizar saqueos tan sonados como el saqueo de Roma de 1527, que fue terrible, ¿no?, y lleno de crueldades, en este caso reales, ¿no? Todo esto, pues, lo metemos en una coctelera, lo agitamos y efectivamente nos sale, al menos nos salen ganas de hablar mal de España, cuanto menos, sin duda, ¿vale? Pero si ya encima lo ponemos en el contexto en el que España está conquistando el mundo, domina el mundo, no solo Italia, otras naciones, pues hombre, empieza quizá a acojonar, ¿no?, el auge español. Y bueno, pues esto va a empujar a que en Italia también surja ese sentimiento, ese fenómeno que puede estar efectivamente relacionado con el origen de la leyenda negra. Luego, además, en Italia es muy curioso porque la suma de todo esto, aparte de generar pues un empuje a la leyenda negra, sino su origen, también desde Italia van a surgir ciertos tópicos sobre los españoles que van a perdurar hasta hoy en día. Por ejemplo, la imagen del hidalgo bárbaro castellano, exageradamente ceremonioso y religioso, es algo que surge en Italia, no en España. El catalán avaro, tacaño, sin frenos por su propia ambición, es algo que surge también en Italia. Pensad que en Italia Italia no es dominada por España, es dominada por Aragón. Esto es complicado de entender para ellos, pero es la realidad. Realmente no hubo mucha gente castellana en Italia, ni mucha administración castellana en Italia. Era básicamente algo perteneciente a la corona de Aragón. ¿La corona de Aragón pertenecía al monarca hispano? Sí, pero lo que os decía antes, pensad en la mezcla. No podemos verlo como países independientes, no podemos verlo como un país centralizado a lo francés. Algo extraño, parecido a lo que ocurre hoy en día. Y tampoco hemos cambiado tanto, chavales. Otro de los tópicos más curiosos que se mantiene hasta hoy en día es, por ejemplo, el tema de las cortesanas sensuales e inmorales, ¿no? Aún hoy en Italia perdura esta sensación de que las españolas, que me perdonen, se las tiende a ver en Italia como facilonas, que se dice de forma muy fea, ¿no?, en la calle. Muy parecido al prejuicio, por ejemplo, que existe en España con las suecas, ¿no? Y bueno, también la fama de vagos de Nápoles y Sicilia, por ejemplo, está relacionada a la convivencia con los españoles. Es decir, en Italia
existen muchos prejuicios en el resto del país, además esto lo sé bien porque yo he vivido en Italia, he vivido en el norte de Italia, y existen muchos prejuicios con el sur de Italia, pero en concreto con los napolitanos y sicilianos. Bueno, pues la explicación inconsciente que dan los italianos a por qué los napolitanos y sicilianos son tan vagos y tan no sé qué, que no es cierto, pero bueno, ellos un prejuicio, un estereotipo, es porque fue precisamente en estas ciudades, en estos contextos geográficos, donde los españoles estuvieron más asentados y que esa es la influencia y la herencia que dejaron los españoles en Nápoles y Sicilia, ¿no? Incluso hoy en día llega hasta tal punto que se relaciona la corrupción, bueno, y la mafia incluso tan famosa de Sicilia y de Nápoles con precisamente la presencia española histórica. Es decir, que fueron incluso los españoles los que no solo dejaron el afán por la vagueza, la holgazanería, ¿no? La fiesta, el poco trabajo, la siesta y demás, sino que también fueron los españoles los que fundaron en un principio esas mafias. Y ojo con esto porque el tema de la mafia, por ejemplo, de la Cosa Nostra, hay ciertas teorías que no son muy descabelladas que hablan de cómo fueron originadas por españoles que pertenecían a la Garduña, que era otra especie de mafia de España, y que habían sido exiliados de España por pertenecer a la Garduña, que habían acabado en Sicilia y que allí pues habían iniciado otra empresa criminal, que es lo que acaba siendo la Cosa Nostra o las mafias de la Camorra, etcétera, etcétera, tan famosas en Italia. Hay teorías que las relacionan de verdad, pero eso no quiere decir que los prejuicios existentes en el norte de Italia sobre Nápoles y Sicilia tengan que estar relacionados por cojones, ¿no?, con la presencia española. Lo primero es que esos prejuicios no son ciertos, porque yo he conocido a napolitanos y sicilianos que trabajan igual que los que viven en Bolonia, Venecia o Milán. Y lo segundo es que seguramente, aun de ser ciertos, pues no tendrán que ver 100% de los casos con que ha pasado por ahí España. O sea, España no solo dejaba... Yo no soy tampoco una persona ultranacionalista de España, ¿vale? Pero sé que España no dejaba solo cosas malas allá donde estaba, evidentemente. Eso está claro, ¿no? Igual que no todos los catalanes son ávaros, joder, o yo qué sé, o las mujeres no son más facilonas en España que en otros sitios, pues dependerá de cada una, ¿no? Lo facilona que a ella le apetezca ser, evidentemente. Pero como decíamos, igual que hubo denigración deliberada en Italia hacia lo español, también, pues curiosamente, hubo lo contrario. Y tenemos, por ejemplo, a Benedetto Croce, un historiador italiano, que publicó, perdón, un libro que se llamaba España, bueno, un artículo, mejor dicho, que se llamaba España en la vida italiana del Renacimiento, y es un libro, pues, que se buscaba como objetivo romper todos estos tópicos que hemos hablado del catalán avaro, del hidalgo bárbaro castellano, de las cortesanas sensuales españolas, de la fama de vagos de los napolitanos por culpa de los españoles. Bueno, es un libro que trata de romper todos estos tópicos generados en Italia y poner en valor digamos, la riqueza social, cultural, política y económica que España deja en Italia tras tanto tiempo de conquista, ¿no? El libro, por ejemplo, habla de que, pues, yo qué sé, era cosa buena hablar español en la corte, que se recomendaba aprender nuestra lengua junto al francés, que se habla de la importancia positiva de los intercambios culturales entre españoles y italianos, en Nápoles y Sicilia, bueno, un montón de historias que eran positivas más que negativas. Luego también no olvidemos que el propio Maquiavelo, cuando escribió su gran obra El Príncipe, la persona en la que se inspira como gran líder del mundo, no olvidemos que es Fernando el Católico, señores y señoras. Esto no mucha gente lo sabe. Lo cual habla de cómo otro gran italiano, uno de los más famosos de su historia, como es Maquiavelo, toma como inspiración a un español para escribir una obra que trata exclusivamente de cuáles son las virtudes que debe tener un líder del mundo. Por lo tanto, otro ejemplo más, sin duda, de cómo todo lo que surgía en Italia pues no era negativo sobre. Y luego Gonzalo Fernández de Córdoba, bautizado ultra conocido como el Gran Capitán, ahí le conocemos como Gonzalo Fernández de Córdoba, pero bueno, este Gran Capitán es retratado por Guicciardini en su obra Historia de Italia por mandar las tropas cristianas en la conquista de Granada y españolas en la guerra de Italia contra Francia, vanagloriando la figura del Gran Capitán, ¿no? Una figura que además ha sido muy castigada por la leyenda negra, como veremos posteriormente. ¿Cuál es la conclusión con Italia? Bueno, conclusión 1. No solo existe leyenda negra en Italia, sino que también hay reconocimiento y admiración literaria. Pero existe la leyenda negra en Italia también. Es, digamos, el caso más 50-50. Vamos a ver luego cómo en Flandes la mayor parte del academicismo y de la intelectualidad pues tira más por criticar, por echar por tierra la cultura española. Pero en Italia vemos un 50-50. Quizá tiene que ver con esa empatía que tenemos con los italianos actualmente también, ¿no?
Y luego, como segunda conclusión, pues probablemente, sin otros acontecimientos acontecidos con Felipe II, por ejemplo, la leyenda negra no hubiese prosperado en Italia. Es cierto que la leyenda negra que os he contado hasta ahora es antes de que Felipe II la vaya liando aún más en el mundo, ¿no? Luego, después de estos acontecimientos como el de la Armada Invencible, la conquista de Portugal, etcétera, etcétera, la leyenda negra va a crecer muchísimo en Italia, pero es probable que si hacemos un ejercicio de divagación, si no hubiesen ocurrido, probablemente en Italia no hubiese prosperado tanto la leyenda negra, porque como os decimos, como os estoy diciendo, vamos, porque estoy solo, vemos ejemplos 50-50 sobre criticar y admirar a España. Así que ahí lo dejamos como conclusión. Vamos a pasar al gran meollo, al gran enemigo, ¿no? De España en cuanto a la leyenda negra se refiere. Muchas veces cuando pensamos en la leyenda negra, pues se nos viene a la cabeza enseguida Inglaterra, ¿no? Pero sin duda los Países Bajos, bajo mi punto de vista al menos, son más culpables, más generadores, más transmisores, más difamadores de la leyenda negra de lo que lo fueron los ingleses. Carlos I y, bueno, ya sabéis, primero España y quinto Alemania, ¿no? Muere y hereda Felipe II, pero no es que herede, es que hereda medio mundo. Es que Felipe II hereda Castilla y sus posesiones de ultramar, es decir, América, Canarias, Filipinas, etc. Hereda también Aragón, obviamente, y sus posesiones, es decir, Nápoles, Sicilia, partes de Italia, etcétera, etcétera. Y luego otros territorios no ligados a una corona en concreto, como el Milanesado, el Franco Condado, los Países Bajos y Portugal en 1580. Entonces, fijaos cómo Felipe II, si quitamos ahora mismo qué hereda de cada cosa, cuando él coge el trono, tiene Castilla, América, Canarias, Filipinas, Aragón, Nápoles, Sicilia, partes de Italia, el Milanesado, el Franco Condado, los Países Bajos y Portugal. Y seguramente me estoy olvidando algo, que ahora mismo no caigo, pero vamos, solamente con esto que os he dicho, fijaos, ¿no? Hasta dónde alcanzaba el Imperio Español. Tochísimo. Hay dos ideas políticas claves en los Países Bajos que tienen mucho que ver con esta expansión tan importante de España por el mundo. Y es que en los Países Bajos en este momento, digamos que la forma política o el ideario político se divide en dos. Están los autonomistas y los centralistas. Se intenta buscar un equilibrio por parte de la monarquía hispánica a este respecto. Sobre todo teniendo en cuenta los problemas que van surgiendo con el protestantismo, que va a utilizar mucho la cuestión española de los Países Bajos para favorecer el autonomismo, para independizarse, ¿no? Los Países Bajos van a pasar, además, a ser un territorio de segunda para España. Fijaos que con Carlos I era justo al contrario. Carlos I, con respecto a los Países Bajos, pensad que es un rey que no hablaba español, que tenía mucho más en cuenta este territorio de Flandes, mientras que Felipe II ocurre justo lo contrario. Es un rey que solo habla español. Y además con Felipe II los Países Bajos pasan definitivamente a la monarquía hispánica, que no ocurrió esto con Carlos I. Por lo tanto, Felipe II es un rey que va a mirar mucho más por España que por los Países Bajos, que van a quedar como segundones, mientras que con Carlos I los Países Bajos eran la joya de la corona y España era la segundona. Carlos I no hablaba ni español, sus cortesanos no eran españoles. Con Felipe II es todo lo contrario, solo habla español, construye el Escorial, sus cortesanos son españoles, mira más por España. Bueno, Felipe II también hay que decir que tuvo siempre muy presente lo que le ocurrió a su padre con los comuneros y no quiere que esto vuelva a ocurrir. Por lo tanto, es un rey que podemos decir que es el primero que se va a sentir realmente español. Luego todos los que vienen después lo son, pero este es el primero. El prudente, que le llaman. Si queréis saber qué pasó con los comuneros, por cierto, hay un capitulazo en Historia Escoria de los primeros que hicimos, creo que el tercero, que podéis consultar. Tiene un audio de mierda porque lo grabé hace mucho y no tenía los medios de los que dispongo ahora, pero bueno, se entiende bien, está hecho en dos partes y es interesante, es un conflicto muy interesante. Si os mola mucho, por cierto, y queréis que lo repita con medios decentes, ponedmelo por los comentarios y lo volvemos a hacer. Bueno, esta idea que tenía Felipe II de tratar de buscar un equilibrio entre los autonomistas y los centralistas va a fracasar completamente y el mayor exponente de este fracaso es que surge la rebelión de los Países Bajos. Pensad en lo que os he dicho antes, los Países Bajos van a ser conscientes, sobre todo su intelectualidad, de cómo ahora su región pasa de ser la joya de la corona a ser una región de segundas, a la altura casi de América, ¿no? Para la monarquía hispánica. Por lo tanto, van a empezar a asustarse.
Luego, además, el protestantismo surgiente en esta zona va a utilizar esta cuestión, como que es una región de segunda, para aumentar aún más, pues, digamos, el tensiómetro. Y luego, pues, diferentes conflictos que van a acontecer entre Felipe II y la región van a hacer por estallar lo que se conoció como la rebelión de los Países Bajos. En 1566, coincidiendo, como siempre ocurre en todas las revoluciones, rebeliones, etcétera, con una época de malas cosechas, comienzan los motines. Y este conflicto realmente no va a finalizar del todo hasta aproximadamente 1648, que es cuando Felipe IV va a reconocer la independencia de la República de Holanda. España habla de la rebelión de los Países Bajos. Los holandeses, por su parte, hablan de la Guerra de los 80 años, sobre, por cierto, la que basan el origen de su nación. Es un mito fundatorio, que se suele decir, ¿no? Como Covadonga para nosotros o yo qué sé, ¿no? Durante este conflicto, además, surgen héroes por la parte holandesa, también por la parte española, que ambas naciones pues van a utilizar a modo publicitario, ¿no? Pero en el caso de los Países Bajos de Holanda se ve muy bien cómo, o sea, nos viene muy bien analizarlos para entender cómo funciona la leyenda negra en la República de Holanda, ¿no? En este caso. Por ejemplo, Egmont y Horn, que fueron decapitados por el duque de Alba. Y sin ninguna duda, un buen mito fundatorio, un buen origen de una nación necesita un gran villano al que hay que derrotar. Y ese villano no va a ser Felipe II, señores y señoras, sino que va a ser el duque de Alba y la Inquisición. Van a ser los dos grandes antagonistas, ¿no?, de la historia nacional holandesa. Y la leyenda negra holandesa se va a nutrir de ellos a raudales. O sea, van a utilizar la figura del duque de Alba y de la Inquisición como realmente Mordor, ¿no? Como Sauron, como los señores oscuros, ¿no? Que intentan negarnos lo que somos los Países Bajos, ¿no? Y nuestra religión protestante y nuestras cosas, ¿no? El duque de Alba y la Inquisición van a funcionar como realmente como esos villanos que tan necesarios son para un proceso nacional fundatorio, ¿no? Es cierto, ojo, esto no lo voy a negar, que tanto el Duque de Alba como la Inquisición se van a ganar su fama, ¿eh? La van a ganar, vamos, estupendamente, pero también es cierto que hay episodios francamente exagerados, ¿no?, por la historiografía holandesa sobre ambos personajes. De hecho, hoy en día, es curioso, creo que esto lo tenía apuntado para contarlo después, pero lo cuento ya, llega hasta tal punto el odio y el temor por el Duque de Alba que dicen en Holanda, y a mí esto me lo contaron en Utrecht cuando estuve visitando los Países Bajos, que, bueno, igual que aquí decimos, oye, hay que irse a la cama que viene el coco, en Holanda actualmente, en 2022, se sigue diciendo hay que irse a la cama que viene el Duque de Alba, ¿no? Bueno, la expresión no es exactamente de irse a la cama, es de otra, pero se utiliza la figura del Duque de Alba con los niños para que cojan miedo y se vayan corriendo a la cama. O sea, fijaos hasta dónde llega, ¿no?, la toxicidad vertida por los Países Bajos contra España, ¿no? Bueno, hay diferentes pilares que construyen el edificio de la leyenda negra en los Países Bajos contra España. Pero sin duda, el primero de ellos, o uno de los más importantes, son los ataques a la Inquisición. En agosto de 1566 surge lo que se conoció como la Furia Iconoclasta y son panfletos que acusaban a la Inquisición de haber pagado alborotadores para que quemaran iglesias católicas y así tener una excusa, una casus belli para poder actuar con dureza en suelo holandés. Los Países Bajos, ante este hecho, que no está claro que fuese cierto del todo, van a pedir auxilio a los príncipes alemanes, alegando que la Inquisición, gobernada por la Iglesia española, no solo quería acaparar el poder espiritual, sino también el temporal o político, ¿no? Surge, por lo tanto, una sentencia inquisitorial que publicaba que tanto católicos como protestantes flamencos rebeldes eran traidores y debían de ser confiscados sus bienes. Esto se demostró más adelante, además, que era falso, pero va a apoyar y sumar en la leyenda negra, que es lo único que interesa. Eso es lo que se ponía, que esto no lo he explicado bien, es lo que se ponía sobre todo en los panfletos, ¿no?, que la Inquisición había, digamos, aprobado esta legislación y que por lo tanto iban a confiscar bienes de tanto de católicos rebeldes como de protestantes como castigo, ¿no?, por esa furia iconoclasta. Como os digo, esto luego se demostró que fue falso y que la Inquisición nunca hizo esto, ni siquiera aprobó nada de esto, pero sumaba para la leyenda negra, ¿no? Había que echar mierda sobre España y venía bien. Va a surgir además un libro en Alemania sobre los métodos inquisitoriales españoles, totalmente exagerado, en los que se habla, pues, de torturas incluso místicas, ¿no? Llegan al punto incluso de relacionarlos con Satán, bueno, serie de historias que no tienen ni pies ni cabeza, básicamente porque muchas de ellas se habla incluso de temas mágicos, ¿no? Lo cual, pues, como os podéis imaginar, es ridículo.
Y los ataques contra la Inquisición no van a cesar tampoco en el futuro, que van a traer como consecuencia pues una leyenda negra casi propia para la Inquisición española. O sea, lo que os decía antes, Inquisición española y Duque de Alba son los grandes villanos, los grandes enemigos instrumentalizados por la leyenda negra de los Países Bajos, sin duda. Y como os decía, en el caso de la Inquisición española va a llegar hasta tal punto la exageración, lo místico, lo mágico, lo satánico con la que se le relaciona, que casi hay autores que hablan de una leyenda negra propia, exclusiva para la Inquisición. Que, ojo, es cierto que fueron muy cabrones la Inquisición española, pero no realizaban ritos satánicos con protestantes. O sea, vamos a ver. Pero claro, lo que decíamos al principio, es un momento en el que la gente pues es bastante analfabeta y bueno, pues todo lo que se escribía en un libro iba para adentro, obviamente. También ocurrió lo mismo en España con otras cosas. Un tema solo de los Países Bajos, ni quiero hacer una defensa férrima del españolismo porque me da exactamente. Bueno, hay un segundo. Si el primer pilar que construye el edificio de la leyenda negra en los Países Bajos es la Santa Inquisición española, el segundo es sin ninguna duda el nacionalismo neerlandés. Existe, como os decía, un profundo aire nacionalista en este momento y unas fuertes ansias de independencia que van a traer como resultado una generalización de la hispanofobia. Es ya, sin ninguna duda, el terreno ya está abonado y esto va a hacer que ocurran grandes atrocidades durante la guerra entre españoles y neerlandeses, esa guerra que decíamos que dura 80 años. Pero no nos engañemos, ambos las cometían, tanto los españoles hacia los habitantes de los Países Bajos como los habitantes de los Países Bajos como hacia los españoles. Lo que pasa que los publicistas y demás van a abusar de las atrocidades españolas para fomentar el espíritu nacional en los Países Bajos y además los publicistas que no son de los Países Bajos van a utilizar las atrocidades españolas también como una forma de menospreciar a España en su influencia internacional. El duque de Alba, por su parte, va a crear un tribunal denominado de disturbios y se estima, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy bueno, que este generó unas 1000 sentencias de muerte y 11.000 de exilio. Pero esto según los panfletos rebeldes. Y además estos panfletos rebeldes hablan de 200.000 ejecuciones. Esto supondría, para que os hagáis una idea, haber pasado por las armas al 15% de la población holandesa. Como os podéis imaginar, son datos irreales, completamente exagerados, porque simplemente la propia falta de logística del momento hace imposible que el duque de Alba pudiese haber pasado a cuchillo a el 15% de la población de ningún país. Pero esos panfletes holandeses de la rebelión de los protestantes hablan de que el tribunal de disturbios creado por el duque de Alba pasó a cuchillo a 200.000 personas. Esto es completamente falso, más que nada porque era logísticamente imposible, no porque no quisiese hacerlo, que yo creo que el duque de Alba era un tío bastante cabrón, pero no tenía medios disponibles para hacer esto. Se estima que realmente, lo que os decía por la historiografía, pudo haber unas 1000 sentencias de muerte y 11.000 de exilio, pero no 200.000 muertes. Es inviable completamente. Es como cuando vemos en la Biblia que hubo reyes que vivieron 300 años. A ver, no, eso está mal, evidentemente, ¿vale? Esto es lo mismo, esto está mal. Esto es una exageración que prueba la existencia de la leyenda negra en Holanda, Países Bajos, pero que es cierta, es falsa. No hubo 200.000 ejecuciones. ¿Hubo 1000? Sí, puede ser. 200.000, ni de coña. Imposible. Pues que 1000 ya está bien, ¿eh? Tampoco hacía falta exagerarlo mucho más. A pesar de todo, como os podéis imaginar, lo que más va a calar en el imaginario irlandés es sin duda lo de las 200.000 ejecuciones, más que lo de las 1000, porque, como os digo, pues es bueno para el mito fundacional neerlandés. Y luego también cala muchísimo las campañas militares protagonizadas por el propio duque Alba o no. 1572 tenemos frecuentes motines de los tercios castellanos Flandes, lo cual pues va a ser muy instrumentalizado como para hacer evidente lo crueles que son los españoles, por qué tenemos que independizarnos de ellos, no podemos compartir historia de país con esta gente, etcétera, etcétera. Y en 1574 ocurre el famoso saqueo de Amberes, a manos de lo que se conoció como la Furia Española. Así fue como tituló Europa en sus diarios lo acontecido, como la Furia Española. Muy curioso iba a decir, muchos españoles, ¿no? Muy curioso porque fijaos que este mismo apodo de la Furia Española es utilizado por los diarios deportivos actuales para referirse a la selección de fútbol, cuando realmente esos diarios españoles no saben la de atrocidades
que se cometieron por esa furia española real de 1574 en el famoso saqueo de Amberes. Y es que se calcula que en Amberes murieron entre 7.500 y 18.000 ciudadanos de Amberes a manos de los tercios españoles, y por la parte española solo murieron unos 14. Fijaos la diferencia, ¿no? Esto sí es un hecho real, sí es un hecho, digamos, demostrable de crueldad española, y pues evidentemente la intelectualidad holandesa de los Países Bajos de Flandes, queréis llamarlo, pues van a utilizar este saqueo terrible, esta atrocidad española como bandera, ¿no?, del nacionalismo neerlandés, de su mito fundacional, etc. ¿Qué ocurrió? Bueno, las tropas españolas van a convocar a todos los ciudadanos de Amberes en la capilla de la ciudad. Cuando los pobres ciudadanos estaban allí, los españoles mataron a cada, dicen las fuentes, a cada hijo de su madre, saquearon e incendiaron, mataron a cada hijo y a su madre, saquearon e incendiaron la ciudad e incluso violaron a muchas mujeres y mataron a muchas de ellas, dejando a vivir a las demás en martirio. Así es como lo cita literalmente las fuentes del momento. Bueno, no vamos a entrar, digamos, a medir el grado de crueldad, porque supera un límite que no debe superarse en ningún caso, ¿no? Y ya da igual si fueron 15.000 o 14.000, o sea, es una pasada lo que hizo España en Amberes, bueno, lo que hicieron los tercios españoles en Amberes, es muy cruel. De hecho, allí está lleno de homenajes a aquellas víctimas porque fue terrible, ¿no? Pensad que matar entre 8.000 y 18.000 ciudadanos de Amberes en aquel momento con la demografía existente es una pasada, y pensad que por otro lado solo van a morir 14 españoles, o sea, fue algo terrible. Y pues como os podéis imaginar, muy utilizado por la leyenda negra, evidentemente, en este caso no exagerada, ¿no? Si tuviésemos que hablar de un tercer pilar para construir ese edificio de la leyenda negra esa o de Flandes, es sin duda el uso de Bartolomé. Otro momento importante para la leyenda negra es entre 1578 y 1579, y es que se traduce la brevísima introducción sobre la destrucción de las Indias escrita por Bartolomé de las Casas. Por eso decía que el tercer pilar es el uso de Bartolomé. En esta, el fraile, mundialmente conocido, exponía al monarca español las atrocidades de los españoles en América. Este libro se va a traducir al neerlandés y francés, no con objeto de estudiarlo, sino con objeto de utilizarlo como arma contra España. ¿Por qué? Porque está escrito por un español, Bartolomé de las Casas. Entonces, claro, para los neerlandeses esto es oro, para su independencia, su nación y su odio a lo hispano. Hasta tal punto se utilizó como arma que en el subtítulo de la obra traducida reza, bueno, se escribe, ¿no?, para servir de ejemplo a las provincias de los Países Bajos contra las crueldades de los soldados españoles. O sea, este texto lo añadieron solo en la traducción flamenca de Flandes. En 1620 va a volver a reeditarse con otro título, que es el siguiente, muy curioso: Espejo de la tiranía española, en que se trata de los actos sangrientos, escandalosos y horribles que han cometido los españoles en las Indias. Fijaos que pasamos de este título a como lo tituló el autor, que es como debe llamarse, ¿no?, que se llamaba Brevísima introducción sobre la destrucción de las Indias, que ya tiene un nombre bastante despectivo, la verdad, además escrito por un español. Bueno, pues pasamos de ese título a Espejo de la tiranía española, en que se trata de los actos sangrientos, escandalosos y horribles que han cometido los españoles en las Indias, con el subtítulo de para servir de ejemplo a las provincias de los Países Bajos contra las crueldades de los soldados españoles. O sea, fijaos, ¿no? Otro ejemplo clarísimo de leyenda negra, y es sin duda uno de los pilares más importantes, es el tercer pilar, no el más importante, pero el tercer más importante de esa mesa que se estaba construyendo que representa la leyenda negra, ¿no? Tenemos hasta el momento 3 pilares clave, que serían la Inquisición, el nacionalismo neerlandés, ¿no?, cómo se utiliza el saqueo de Amberes, todo esto, el uso de los manuales de Bartolomé de las Casas, un español que si un propio español ya escribe mal sobre las atrocidades de los españoles, es porque los españoles son unos hijos de puta, ¿no? Básicamente es esto lo que venía a comentar estas reediciones que se hacían, ¿no? Y luego tenemos el cuarto pilar, uno de los más importantes, sin duda, que es Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, en castellano, es el padre de la patria flamenca, sin ninguna duda, y es el cabecilla más importante de la sublevación antihispana.
Este va a arremeter sobre todo contra los gobernadores españoles, la Santa Inquisición y el Duque de Alba, y en 1580 en los Estados Generales se leyó su texto más importante antihispano, que era lo que se conocía como la Apología de Orange. Fijaos porque os voy a leer ahora lo que se leyó exactamente en estos Estados Generales. Es muy curioso, voy a leer un ratito, ¿vale? Pero es importante que lo tengamos en cuenta porque es llamativo como que se leyó en estos Estados Generales de 1580 en este texto denominado actualmente como Apología de Orange. Primer párrafo que leo. Tened piedad de tanto pobre pueblo destruido, de tantas pobres viudas y huérfanos, de tantos asesinatos y carnicerías cometidos en las entrañas de vuestro propio país. Orange, Augusto, hacia los gobernadores españoles. Incluso acusó al cardenal Gravela, consejero personal de Carlos V y creo que también Felipe II, de envenenar al emperador Maximiliano. La acusación, la verdad es que podría ser cierta, de no ser porque el pobre Maximiliano muere en 1519, cuando Gravela tiene tan solo 2 años de edad. Por lo tanto, nadie se cree que el cardenal Gravela, con 2 añitos, gateando apenas, pues a envenenar al emperador Maximiliano, ¿no? Vemos como el pobre Guillermo de Orange pues mentía. Y al que más sacudió a gusto, como os decía, aparte de a Felipe II, a los gobernadores españoles, fue sin duda el duque de Alba. Voy a leer literalmente lo que dice sobre este. Tanto el duque de Alba como los que estaban bajo sus órdenes y sus sucesores nos han mostrado cuál era el objetivo del Consejo de España, a saber, exterminarnos y someternos. Pues como Aníbal, que con solo 9 años juró sobre el altar de sus dioses ser enemigo de por vida de los romanos, así este duque de Alba, desde su infancia, alimentó y fue formado en un odio irreconciliable contra este nuestro país, el cual, a pesar de toda la sangre derramada, no ha podido saciar. La ha derramado por todas las ciudades de este país hasta haber hecho morir, como él mismo proclama, a 18.000 pobres hombres inocentes e incluso más en las manos del verdugo, sin saciar su crueldad y su hambre de sangre. Fijaos, ¿no? Como el propio Guillermo de Orange, pues de esta forma tan literaria y tan bonita desde un punto estético literario, pues habla de el Duque de Alba, que como os decía, pues es uno de los grandes, bueno, es el gran villano y el gran la gran piedra angular sobre la que se basa, junto con la Inquisición, el mito fundacional neerlandés, ¿no? A partir de esta apología de Orange es cuando se abre la veda realmente para atacar también al propio Felipe II, que como os decía es uno de los grandes objetivos de Guillermo. Antes no se le ataca del todo, sino que se tira más hacia los gobernadores, Inquisición y el Duque de Alba. Pero a partir de ahora, después de esta apología de Orange, digamos que se van a animar, ¿no? También a meterse con el propio emperador Felipe II, rey de España, y se le va a acusar de ser el parricida de su propio hijo, el príncipe Don Carlos, porque este estaba destinado a ser el gobernador de los Países Bajos. Y por ello Guillermo de Orange, va a opinar que les corresponde a ellos ajusticiar al propio rey y no a Felipe II. En la pompa neerlandesa hispanofóbica siempre se vanaglorió mucho la figura de Don Carlos como un príncipe que estaba preso de España y que además digamos que estaba predecido a ser el futuro libertador de la patria holandesa de las garras españolas, ¿no? Felipe II prometió en 1559 los Países Bajos al príncipe Don Carlos, pero la realidad es que era un príncipe, y esto lo sabe todo el mundo, es demostrable, con muchísimos problemas de salud y ciertamente con muchos desencuentros con su padre por la falta de confianza de este en su propio hijo para gobernar nada. O sea, el propio Carlos tenía problemas mentales, físicos muy fuertes que Felipe sabía pues que no eran los más aptos para liderar una región como Flandes en plena ebullición y rebelión, ¿no? Además se sabe que el propio Carlos tuvo contactos clandestinos con los Países Bajos para acabar escapando y finalmente Felipe, que fue informado de todo esto, en 1568 lo mandó encerrar y de ahí se nutre pues buena parte de la propaganda de la leyenda negra también, del encierro del príncipe Don Carlos, que, como os decía, en la pompa nacional neerlandesa estaba llamado a ser el gran libertador de la patria flamenca para con España, ¿no?
¿Qué consecuencias trajo realmente la apología de Orange? Porque como veis es un tema bastante potente. Veis que siempre seguramente habréis escuchado sobre Guillermo de Orange, pero quizá no sabíais por qué era tan importante contra España. Y es por esto, fundamentalmente, por esta apología que escribió y que leyó en los Estados Generales de 1580. Bueno, ¿qué consecuencias trajo? Bueno, la primera y más importante fue declarar a Felipe II rey tiránico por las Provincias Unidas del Norte, rebeldes, y que no se le reconociera nunca más como señor. Además, consiguió legitimar la rebelión contra el rey a nivel social y generar panfletos futuros que aseguraban que el Imperio Español pretendía crear un imperio universal católico que subyugara a todo el mundo conocido bajo el mazo de la Inquisición y el Duque de Alba. Estas son las tres consecuencias que más trajo a nivel legal y también para el inconsciente social neerlandés. A pesar de todo, ¿quién iba a hacer frente a semejante imperio que acababa además de anexionarse Portugal, ¿no? Pues Orange y parte de la leyenda negra holandesa conseguirán sumar a la causa también a Inglaterra con la reina Isabel a la cabeza. Es sin duda, quizá, la consecuencia más importante porque es la que más impacto real va a tener. Guillermo de Orange, con su apología, con sus historias, va a conseguir convencer a Inglaterra, ¿no?, de que España es un enemigo vencible y de hecho hay que ir a por él porque si no se les va a ir de las manos, ¿no? Sobre todo con esa, digamos, con ese intento de convencer a los demás de que España, de que el objetivo final de España es crear un imperio universal católico en el que no cabe el protestantismo, como es el caso neerlandés del norte e inglés, ¿no? Y bueno, esto asustó bastante a los ya enemigos económicos y políticos de España, porque ahora ya también van a pasar a ser enemigos religiosos, van a apoyar a los Países Bajos y bueno, todo esto al final, a corto plazo quizá no, pero a medio y largo plazo va a influir muchísimo en el declive de España a nivel internacional. Y con esto, señores y señoras, acabaríamos este capitulazo. Nos faltaría hablar de las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de este capítulo en el que hemos repasado qué es realmente la leyenda negra, cómo se da en Italia y en los Países Bajos? Ya veis que de forma muy diferente. En Flandes hemos hablado de esos 4 pilares, ¿no?, que forman la leyenda negra. Hemos hablado de Guillermo de Orange, de Duque de Alba, de la Inquisición. Veis que todo es negativo, todo el saqueo de Amberes, todo es terrible y atroz. Sin embargo, en el caso italiano vemos como, bueno, 50-50, ¿no? Hay intelectuales del Renacimiento que realmente atacan a España y otros que realmente la vanaglorian, ¿no? Son dos enfoques muy, muy diferentes sobre la marca España en ese momento. Conclusiones. Vamos a rescatar la pregunta. ¿Nos ha hecho el suficiente bullying las otras naciones como para determinar nuestro presente a peor? ¿Jugamos en desventaja por este motivo histórico? Pues yo, bajo mi punto de vista, si queréis escuchar la opinión de mí, de Gallo, del profe Gallo, que me decís por ahí a veces en los comentarios, pues es que somos un país normal, con brutales y salvajes defectos e increíbles y maravillosas virtudes, con un pasado y una obra cultural pues que no solo no deberíamos olvidar, sino que, oye, también debiéramos conservar, honrar y sacar pecho por ella, ¿no? Tampoco somos superiores ni inferiores a nadie, como tampoco lo son las otras naciones con nosotros. Somos pues lo que somos, una consecuencia de nuestra historia, como no puede ser de otra forma. Y no le debemos nada, ni poco, ni mucho a nadie, ni tampoco nadie nos debe ni mucho ni poco a nosotros. Somos por lo que hemos decidido ser, con ayuda a veces del extranjero, otras veces con dificultades, pero al fin y al cabo, pues chavales, la respuesta simple es no. Nadie nos ha hecho el suficiente bullying para determinar nuestra realidad actual. Somos lo que somos, básicamente. Y con esto, pues vamos a finiquitar. Así que, chavales, espero que os haya molado el capitulazo. Yo lo he hecho con todo el amor del mundo. Espero no haber ofendido a nadie, porque sé que es un tema que puede generar ahí un poquito de escozor a los más españolistas o al contrario, a los no españolistas también. Es un tema extraño, ¿no? Pero es un tema que se trata poco y que yo creo que está bien a veces ascender un poco, ¿no?, de lo terrenal para pensar un poco, pues porque a veces somos tan amargados, ¿no?, al compararnos con los demás y demás. Y bueno, que sepamos que hay una explicación para esto, que hay un empuje inconsciente internacional para que pensemos así, ¿no? Quizá esto hace que no lo pensemos tanto y bueno, mejoremos un poco como sociedad, que no nos vendría nada mal. Bueno, chavales, ha sido un placer, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte. Recordad, en la que hablaremos de Inglaterra y América, sobre todo. Meteremos algo de Francia, pero nos centraremos en Inglaterra y América. Un besote, chao, chao.
Me quedan no sé cuántas paradas, por eso aquí nadie para. Y todos estos raperos se pensaban que no daba la talla. Y lo que me pasa es que jamás yo le pedí a nadie nada. Y ahora saben que yo tengo la palabra dorada. ¿Y qué pasó, primo? Estos Golden Words, para el que me apoyó, pero también primo para el que no creyó. El dinero y la fama es una moda pasajera, pero este sentimiento seguirá cuando me muera. Y ahora dime qué es lo que a ti te entretiene. Hay muchos que llegan pero que no se sostienen, pura esencia SN. Tú deja que me eleve, estoy subiendo niveles o corté sin pinceles. Estoy hasta la polla, ese cabrón se cree que manda. Somos de carne y hueso, por lo tanto todo sangra. Me escuchan en la calle, me escuchan de parranda. En esto soy el único y te dejo sin palabras. Colegas que prefieren vivir de la compra-venta, se partían la espalda para dárselo luego a Hacienda. Yo me busco el dinero como sea, donde sea y cuando sea, pero quiero siempre la nevera llena. Y luego contigo y una botella de Henny. Aunque yo no tenga money, sabes que tú eres mi lady. Y si tú me ves, nigga, picture me rolling, nigga, picture me rolling. ¿A qué? Vivo rápido, me quieren parar, pero no van a alcanzarme. No van a alcanzarme. No pueden superarme. No pueden superarme. Y ahora que vivo rápido, me quieren parar, pero no van a alcanzarme. No van a alcanzarme. No pueden superarme. No pueden superarme. Yo, nadie me supera. Si supieran quién la tiene en esta mierda, todos comerían de mi plato como perras. Talento de barrio, soy yankee en los 90. Mami, si es contigo quiero la combi completa. Creo que yo ya perdí la cuenta de cuántos envidiosos me van llamando a la puerta. Si quieres algo mío, mejor que llenes mi cuenta. Prefiero a gente real que andar con famosos parguelas.